Bienvenidos, gracias por estar aquí. Hoy jueves 7 de abril de 2022 en Café Piar, un espacio creado para conversar sobre la gestión estratégica de relaciones públicas, de comunicación corporativa y comentar libros, investigaciones vinculadas a la profesión y reflexionar sobre los retos y oportunidades que enfrentamos los relacionistas públicos tanto desde el ámbito académico como desde el ejercicio de la profesión. Como siempre, un agradecimiento especial a Cani Café, nuestro aliado estratégico aquí en Café Piar. Hoy tenemos como invitado a un ícono de las relaciones públicas, un gran académico que ha realizado una profunda investigación sobre los orígenes de las relaciones públicas y su contextualización en los diversos países en el mundo, el doctor Antonio Noguero y Grau, miembro de la Fundación Europea de Relaciones Públicas y director de la colección Comunicación y Relaciones Públicas, una colección de lectura obligatoria para todos los que estudiamos esta linda carrera. El doctor Noguero se formó en la Universidad Autónoma de Barcelona y es doctor en Ciencias de la Información con calificación de excelente. Bienvenido, doctor Noguero, a Café Piar, y infinitas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Hola, buenos días, buenas tardes. Por el tema Buenas del horario, noches claro. por allá, ¿verdad? Buenas noches por Todavía allá. no llegamos a la noche, pero bueno, vamos a ello. Doctor, es increíble tenerlo el día de hoy. Para nosotros realmente escucharlo es un deleite, atesoramos cada momento. Antes en la presencialidad teníamos la oportunidad de poder escucharlo con mayor frecuencia, pero ahora, bueno, la virtualidad ha hecho que podamos acercarnos y poder reencontrarnos con usted para alimentarnos de tanta sapiencia. Hoy en un contexto de incertidumbre, ya no solo por la pandemia, sino también por otros factores que se han sumado, se hace necesario poner en relieve el rol de las relaciones públicas, pero sabiendo claramente qué son, y para ello es necesario recurrir a la historia, y usted es experto en el tema, doctor. Por eso me gustaría invitarlo a que nos haga un recuento sobre estos antecedentes históricos de las relaciones públicas tan necesarios, porque de manera recurrente existe confusión tras confusión a través de los años, ¿no? Muy bien, pues sin más podemos empezar a explicar algunas cosas, ¿no? Y las líneas de mis investigaciones, claro, yo al principio lo que fue buscar la idea del continente, el contenido de las relaciones públicas y sus implicaciones, porque claro, evidentemente las relaciones públicas se basan en dos elementos fundamentales: las organizaciones y los públicos, o el individuo y las relaciones públicas. Siempre hay esa contextualización. No obstante, si hiciéramos un análisis conceptual del contenido y contenido del factum de las relaciones públicas, nos encontramos que hemos de analizar qué: su objeto y naturaleza, sus sujetos, promotores, ejecutores y receptores. ¿Qué pasa con todo esto? Pues con todo esto sucede que un análisis epistemológico y gramatical de la expresión relaciones públicas es imprescindible, porque si no, no sabemos de dónde sale esto de las relaciones públicas. Y hoy en día se confunde todo. Bueno, sobre todo, hoy en día todo es comunicación, ¿no? La comunicación está muy de moda, pero claro, una cosa es la moda y la otra es el conocimiento. Son dos cosas muy diferentes que pueden ser, si acaso, las dos consustanciales, pero son diferentes. De entrada, lo básico es hablar de informatio, informationis y comunicatio, communicationis. Pero sin la informatio no es posible la comunicatio. Hoy todo se confunde, porque informatio, en el concepto del latín, quiere decir configurar, crear, diseñar, es decir, crear los contenidos. Y comunicatio quería decir solamente ponerlos en común. Por lo tanto, si estos dos elementos los confundimos, puede pasar de todo, que de hecho pues, sucede y lo leemos continuamente en situaciones de cierta confusión. Muy bien, cuando hablamos de relatio, relaciones y publicus, publica, publicum, son dos conceptos latinos, porque antes del latín, en las lenguas muertas, no existía esa configuración explícita y, si se quiere, definitoria desde un punto de vista epistemológico. Este hecho lo investigó y me ayudó mucho un catedrático de lenguas muertas de la Universidad Pontificia de Salamanca,
Salamanca, que era Maximiliano García Cordero, experto en lenguas muertas, porque claro, cada uno debe buscar su especialidad. Y cuando no es la suya, lo que ha de hacer es preguntar, investigar. Es así de siempre. Bueno, pues en el concepto de la lengua española quedó la explicación de la cultura anglosajona, la public relations, como relaciones públicas. Y eso ha sido el concepto con el cual nos hemos manejado. Pero claro, la expresión de relaciones públicas real se produce en el contexto norteamericano entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, Bernays, muy conocido por todos, lo que era un gran promotor, un fostering guy que le decían, pero claro, no era académico, era profesional. Y él se dedicó primero a la publicity, director de publicity, pero quiso ser original y se pasó a llamarse consejero en relaciones públicas. ¿Por qué esto sucede? Esto sucede en 1922. Walter Whitman hizo un libro que se llamaba Public Opinion, que en su momento tuvo mucho éxito. Y lógicamente, Bernays, como buen experto en los temas de comunicación, captó ese nombre, por eso dijo Crystallizing Public Opinion, que fue el primer libro de relaciones públicas, pero que no se llamó en absoluto Relaciones Públicas en la portada. El primero que se llama, y esto fue en 1923. Es en 1924 cuando aparece un primer libro que se llama Public Relations, A Handbook of Publicity. Claro, concepto general, relaciones públicas, técnica operativa, la publicity. Esa fue la idea que puso en marcha. Pero bueno, no nos adelantemos. Normalmente, en la idea de relaciones, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir que es un nombre común o sustantivo con género intrínseco, femenino y número plural. Aquí no hay problema. Los de la LGTBI no nos reñirán. Es intrínseco y femenino. Públicas es un adjetivo calificativo que es elemento determinante de ¿qué? Pues del tipo de relación, ya que designa una realidad que es una cualidad codificada en el nombre. Su género y número está condicionado por el nombre. Al expresar una cualidad referida al nombre, ¿qué pasa? Que adquiere una entidad que es con una categoría de adjetivo calificativo en grado positivo. Bueno, pues ya tenemos aquí una explicación epistemológica que a veces esto no es normalmente algo que se explica, ¿no? Pero veamos también que en su concepción sintáctica es un sintagma nominal, relaciones núcleo y públicas adyacente. Ya tenemos también una explicación. Claro, este sintagma puede tener como referencia el factum del mundo de los fenómenos. En efecto, al ser humano, al poder legislativo, a la administración pública, cualquier institución que sea pública o privada o una empresa, sea cual fuera su estructura organizativa o tipificación jurídica. Esto, en definitiva, ayuda a configurar el marco que explicaba Max Weber en la idea de sociología de la organización. Por lo tanto, son elementos que van coincidiendo y unos a otros se van arreglando. Claro, alguien dirá, bueno, pero esto de la relación, ¿qué pasa? Pues bueno, esto de la relación proviene de las categorías aristotélicas. ¿Por qué? Porque en el capítulo número 4 de la lógica de Aristóteles hallamos el concepto de relación, enmarcada en la cuarta categoría. Fundamento, pues son palabras o expresiones independientes con o sin combinar que con otras significan las siguientes cosas. De entrada, las 10 categorías aristotélicas son: la primera, el qué, es la sustancia; 2, la magnitud, cantidad; 3, qué clase de cosa es, cualidad; con qué se relaciona, y aquí tenemos el concepto de relación por excelencia, es la cuarta categoría aristotélica. Luego está la quinta, dónde está, lugar; sexta, cuánto tiempo; séptima, en qué actitud está, posición, hábito; octava, cuáles son sus circunstancias, estado, hábito, condición; su actividad, acción; su pasividad, pasión. Esta, claro, podemos, si queréis, buscar el libro de las categorías aristotélicas, que ahí la cosa filosófica es larga y amplia. Pero aquí lo importante es decir que el concepto de relación viene de una de las 10 categorías aristotélicas, concretamente la cuarta. Esta es la realidad de la cuestión. Bueno, alguien dice, bueno, ¿cómo pueden ejemplificarse esas categorías? Pues muy bien. Por ejemplo, sustancia, Sócrates; cualidad, filósofo; cantidad, 1,65 m; relación, amigo de Platón. Veis que todo esto se conjuga perfectamente sin ningún problema. Entonces, ¿qué pasa normalmente en esta categoría de relación? Pues hay 3 distinciones: A, o hecho cosístico; B, sujeto o persona; y C, actividad. Y aquí ya vamos encontrando algunas de las actividades que luego implicaremos en las ciencias sociales en el contexto de las relaciones públicas. Por ejemplo, ¿qué implicamos en primer lugar?
un estudio de las relaciones. Segundo lugar, técnica de las relaciones. Y tercer lugar, política de las relaciones. Por lo tanto, aplicar una estrategia sería política, pero si no conocemos las técnicas, ¿cómo vamos a aplicar una estrategia? Pues sería imposible. Bueno, pues vemos que todo va coincidiendo. Por ejemplo, si hablamos de escuelas y tendencias, pues podríamos decir, bueno, el escolasticismo con Kant ya sale de relación, incluso el marxismo con William James, o Enzo Pazzi hablaba del proceso de unión dinámica en función de la relación. Millán Puelles decía que la realidad era básica en la orientación de un ser con otro. Toda relación implica, como todo accidente, un sujeto, pero necesita también, en un tiempo determinado, un primero que enlace con un segundo con quien se dirige. También algo muy simple, Heidegger hablaba de un Mitsein, es decir, ser es relacionarse. O sea, el concepto de relación es básico desde el punto de vista de que un Mitsein, ser es relacionarse. ¿Quién se relaciona? Lógicamente las personas y por extensión los públicos. Pero claro, cuando hay una organización que tiene unos públicos, pues entre todos ellos se establece ese un Mitsein, ¿no? También había algún filósofo como Descartes que hablaba de cogito et relatio, me relaciono, luego existo. Por lo tanto, el concepto de relación podríamos ir sacando muchos elementos en este sentido. También, si habláramos de denominación de función con relación al ser humano, recordemos del zoon politikon de Aristóteles, el Homo sapiens de Linneo, el Homo faber de Bergson, el Homo economicus de Max Scheler y Schumpeter o el Homo ludens de Huizinga. Siempre podemos encontrar en la historia desde los elementos filosóficos, conceptuales, que se van enraizando en el contexto de las ciencias sociales, ¿no? La perspectiva utilitarista o praxis management y su federación conceptual es clara, es decir, en esto han hablado autores desde Max Weber a Peter Drucker y Tom Peters, estos últimos muy conocidos por los que se dedican a la estrategia de empresas, ¿no? También hay temas que son clarísimos y hoy en día se van repitiendo, si acaso con comunicación delante o sin comunicación. Por ejemplo, calidad, caos, cultura, estrategia, excelencia, inteligencia emocional, planificación, valores, son esos conceptos que van apareciendo continuamente. Y también hay los conceptos cambiantes, por ejemplo, o que pueden estar de moda, del issues management a los stakeholders. Pero claro, los stakeholders, cuidado con ellos, porque quiere decir, sociológicamente, quiere decir públicos. Lo que pasa que alguien ha copiado muy bien el tema y entonces utiliza el nombre de stakeholders, pero ¿de qué en castellano no se traduce bien esto? Porque es el que aguanta la estaca. Con esto, ¿dónde vas, no? Claro, el que aguanta la estaca, cuando hubo la colonización de Estados Unidos en el Far West, quería decir que el que tenía una estaca y tenía un terreno, la plantaba en el terreno y ese era un stakeholder. O sea que desde el punto de vista de la ciencia política era muy importante, porque si tú no tenías terrenos y no tenías un terreno estacado, no podías participar en las reuniones que había en los town halls o ayuntamientos, participar votando, decidiendo, etcétera, etcétera. Era un antecedente democrático de esa relación. Pero claro, el stakeholder era el que tenía una estaca y la clavaba en el terreno. Le han dicho públicos ahora, bueno, sociológicamente no se aguanta, pero la moda es la moda, ¿no? Y como evidentemente el que puso en marcha todo esto era un filósofo y quería trabajar en los temas del management, pues buscó una especie de maridaje muy peculiar. Este es el tema de fondo. Bueno, si queremos decir cuándo apareció por primera vez la expresión relaciones públicas, fue en 1807 y en un discurso político. Este discurso político fue el tercer presidente de los Estados Unidos, que fue Thomas Jefferson, cuyo mandato se extendió de 1801 a 1809. Pero claro, la forma en la que utilizó las relaciones públicas fue de una forma relativa, porque en lugar de poner estado de pensamiento, colocó relaciones públicas, public relations. Bueno, esta es la historia y esto consta en los documentos lógicos del séptimo discurso al Congreso de los Estados Unidos por parte de Thomas Jefferson. Lo curioso del caso es que Thomas Jefferson primero colocó un concepto y luego lo tachó y colocó relaciones públicas. Bueno, ¿por qué lo puso? Pues no se sabe bien, pero ahí quedó, ¿no? Esa es la primera utilización de la expresión relaciones públicas. Entonces, hemos dicho antes que hubo un primer texto que era de John Corbett Long, 1924, que utilizó la palabra relaciones públicas ya en el texto y en la portada del libro, como nombre del libro. Porque Breirnes hemos dicho que utilizó Crystallizing Public Opinion, porque en el momento estaba de moda la public opinion.
Bueno, Bernays, como veis, siempre aprovechaba las circunstancias temporales para utilizar pues, sus dinámicas profesionales, lógicamente. ¿Qué decía John Long en 1924? El libro era Public Relations Theory of Publicity, es decir, trató de explicar las aplicaciones técnicas a la publicity en el contexto de las relaciones públicas, porque la publicity quiere decir información de cierto tipo. No quiere decir lo que dicen muchos textos de publicidad, no. Publicidad en anglosajón es advertising y publicity es información de cierto tipo. Y aquí Long establece que para hacer una dinámica de relaciones públicas hace falta una técnica y unos conocimientos de ¿qué? De la publicity. Esta es la cuestión. ¿Y qué dice? Decía en su versión original que Public Relations is the process of finding out of making known the factors in an enterprise which are of public interest. Es decir, está buscando unas cuestiones muy claras, pero son 6 palabras básicas. Process es qué tipo y quién. Finding out, encontrar, investigar. Make knowing, hacer, dar a conocer. Factores, qué cosas, aspectos. Y enterprise, empresa, actividad. Y public interest, interés. ¿Qué quiere decir? Que damos a conocer cosas que son de interés para los públicos. Y hay diferentes tipos de públicos, porque claro, no es lo mismo un público que colabora en una organización que un público solamente es accionista. Esta es la cuestión, de la base de la cuestión. Por ejemplo, tanto en inglés como en inglés norteamericano hay 2 palabras, una es shareholder, la otra es stockholder, para hablar de accionistas, ¿no? O sea que ni en los accionistas se ponen de acuerdo con el nombre. Muy bien, son evoluciones de los idiomas. Entonces, cuando decimos qué pasa con la definición de relaciones públicas, bueno, una de las definiciones clásicas fue en 1944, cuando se pone en marcha la Public Relations News. Dice, what public relations? Bueno, para las public relations quiere decir ni más ni menos que es una cuestión que aparece diciendo que es una función de management, o sea, no lo hacen los técnicos, lo hace el management, director en este caso concreto, que evalúan las actitudes públicas, que identifican las políticas y procedimientos de un individuo o una organización con el interés público y planea y ejecuta un programa de acción para ganar, para obtener el entendimiento y la aceptación del público. Por lo tanto, todo esto vemos que ya sigue la pauta de la definición de John Long. Porque Bernays no definió las relaciones públicas hasta mucho más tarde, las que él encontró como elemento de definición. Él explicó en su libro The Crystallizing Public Opinion lo que él hacía y lo que ofrecía, las cosas que pensaba, pero no había una definición. ¿Por qué? Porque él normalmente, como estudió como para perito agrícola, pues él empezó a hacer cosas de periodismo trabajando en la revista de la universidad. Pero su conocimiento de los temas de la actividad que tenía su padre, que era un mayorista de granos, no le satisfacía y se dedicó a otras cosas, pero encontró un camino que le gustaba, que era el de escribir, y de ahí vino su vinculación con el mundo de la publicity, la información de cierto tipo. Muy bien. Otra cosa importante es que podemos identificar también en la naturaleza y explicación de las relaciones públicas 3 pasos fundamentales. Primero, hemos de identificar la política, la forma de proceder de una organización con referencia al interés público, porque hay muchas organizaciones que si esto no lo tienen en cuenta, lo que hacen de relaciones públicas puede ser cualquier cosa. O sea, identificación de la política. Si no la hay, ¿qué relaciones públicas van a hacer? Y la forma de proceder de una organización con referencia al interés público, es decir, organización, la que sea, X. ¿Qué interés tiene usted en el interés público? ¿Alguno o ninguno? Pues bueno, si no hay ningún interés público, pues evidentemente todo lo que pues hablar de relaciones públicas no se sabe lo que es. Porque claro, para presentar un producto no hacen falta las relaciones públicas, es presentar un producto. Y ya está, no hay que darles vueltas. El segundo paso sería que el interés por el público nos lleva a la evaluación de las actitudes públicas. Es decir, hemos de saber, si yo tengo un elemento de conocimiento interesante para el público, hemos de saber si esto al público le interesa o no. Porque los intereses que puede tener una organización no han de coincidir necesariamente con el público. Por lo tanto, antes hemos de evaluar las actitudes públicas para ver
dentro de la organización qué elementos pueden ser de su interés para ser comunicados al público. O sea que hay una visión también sociológica de la cuestión. En tercer paso tenemos lo que se denomina diseño / planificación de una política, actividad o acción y el correspondiente programa de información / comunicación, si el caso lo requiere. ¿En aras de qué? Del conocimiento público y su ulterior aceptación. En este último apartado podemos cuantificarlo todo esto mediante un índice de visto bueno del público, por ejemplo, porque claro, después de todo esto podemos buscar índices, es decir, ¿qué les interesa al público? Hay gente que dice, yo a mí me interesa su producto y punto, no quiero saber nada más de usted. Pues puede pasar, ¿no? Esta es la cuestión. Porque claro, aquí no coinciden los intereses del marketing y de las relaciones públicas, son elementos diferentes, pero hay que ver también los puntos que sí coinciden, porque claro, marketing quiere decir vender, no nos equivoquemos, ¿no? Luego vendrán las estrategias. Pues muy bien, este es el tema. También hay que decir que, por ejemplo, ya en 1952 Bernays establecía 3 campos de actividad, que decía la información dada al público, la persuasión dirigida hacia el público para modificar sus actitudes y acciones, porque Bernays siempre se vendía como un gran persuasor. Este era el tema de fondo. Bernays y la persuasión iban muy de la mano. Era un hombre extravertido, era muy simpático, muy abierto. Y muchas veces algunos que lo contrataban decían, no, yo lo he contratado para, yo ya sé qué decir a mis trabajadores, a mis públicos, pero quiero que se lo diga a usted, que lo hace en plan muy simpático, y eso daba un valor extra. Pues bueno, también hay que decir que esfuerzos para integrar las actividades y acciones de una institución con su público y las del público con esa institución, es decir, vemos unas relaciones y unos caminos duales, información / comunicación. También el término, en este caso, cuando decíamos que había que diferenciar todo esto, ya en 1965 hubo una explicación a través de dos autores como eran Sloan y Thurcher, que explicaban que no hay que confundir lo que es la información publicity como forma distinta a la publicidad advertising. Esto se decía en 1965, pero todavía no ha entrado en muchos aspectos ni en muchos textos, porque claro, hay unas confusiones en los textos muy usuales, ¿no? Recuerdo que hace poco me ofrecieron que revisara un texto y dije, bueno, estamos en lo de siempre. No diferencian publicity de advertising. Bueno, la gente cuando traduce por libre. Pero claro, hay que entender que una cosa es ser traductor y otro especialista en lo que traduces. Son cosas diferentes, ¿no? Y se entiende esta realidad. Bueno, pues esta es una visión, por ejemplo, de entrada, que después también en los años 60 se hablaba mucho del fondo de comercio, del goodwill, ¿no? Claro, el goodwill ha tenido también muchas utilizaciones, pero bueno, ahora se habla poco del goodwill, se ha hablado más de RSC, Responsabilidad Social Corporativa, es decir, hay conceptos que van apareciendo y desapareciendo, y muchas veces muchas cosas se mezclan con mejor o peor suerte, esto es otra cuestión, ¿no? Depende de los autores. También, por definiciones, la de la IPRA, que es larguísima, bueno, esto se puede obtener en cualquier sitio, son definiciones tan largas que lo quieren colocar todo, pero claro, son definiciones que surgen de la votación de un momento determinado de los socios. Entonces, claro, hacen una encuesta y la que tiene más votos es la que utilizan, así de fácil. Por lo tanto, ojo, porque son definiciones electorales de relaciones públicas, no definiciones académicas ni substanciales de las relaciones públicas. Es otra historia, pero bueno, cada asociación tiene derecho a hacer lo que quiera, ¿no? La libertad de expresión es muy amplia y lógicamente hay que respetarla, ¿no? También, por ejemplo, en el contexto europeo, pues a partir de la, sobre todo, definición que se hizo en Inglaterra, se hizo por ejemplo, la Agrupación Española de Relaciones Públicas y tantas otras que decían que las relaciones públicas son un esfuerzo deliberado, planificado y continuado para establecer y conservar la mutua concordia entre una institución pública y privada y los grupos de las personas que están directa o indirectamente relacionados con ellos. Por lo tanto, ya tenemos una definición consensuada que fue más de síntesis que otra cosa, ¿no? Pero ya vemos que habla muy bien de esfuerzo deliberado, planificado y continuado. Porque claro, presentar un producto es un producto y punto, y se acabó, no hay nada de continuación. Por eso decimos que, ojo, que algunos temas se pueden hacer como relaciones públicas. Sí, ¿por qué? Porque muchas agencias de relaciones públicas, que ahora se llaman de comunicación también, pues han de deberse a sus clientes. Y si un cliente les pide no sé qué, pues se hacen no sé qué y punto. Lógicamente, hay que vivir el día a día, ¿no? Esa es la cuestión fundamental.
Bueno, este sería algunos aspectos generales. Por ejemplo, en el diccionario de la Real Academia Española aparece en 1984 también su definición, ¿no? Y ya dice que viene de la expresión anglosajona public relations y es actividad profesional cuyo fin es mediante gestiones personales o en el empleo de las técnicas de difusión. Aquí hablan de técnicas de difusión y comunicación informal sobre personas, empresas, instituciones, etcétera, tratando de prestigiarlas y de captar voluntades a su favor. Bueno, es una también adaptada de compromiso entre los académicos, no está ni bien ni mal, es una explicación. Lo que pasa es que hablan de técnicas de difusión. En alguna ocasión no se hace, la difusión es muy concreta o muy especializada, habría algunos matices que hacer, pero bueno, dentro de todo es lo que hay. Bueno, lógicamente también cuando se creó el Colegio de Publicitarias y Publicitarios de Relaciones Públicas de Cataluña, me dijeron que hiciera una definición, ¿no? Bueno, pues hice una definición, ¿no? Y entonces decía que la organización y su entorno, función directiva, permanente, organizada y sistemática, sus públicos internos y externos, actitudes públicas y opinión pública, two-way model, mutual understanding, group to group, evaluación, son elementos propuestos para hacer esta definición, que quedó como que las relaciones públicas son una función directiva de carácter permanente, organizada y sistemática, mediante la cual se evalúan actitudes públicas o identifican la política, los procedimientos de actuación de una organización, sea pública o privada, de acuerdo con el interés público y en aras de obtener entendimiento mutuo entre organizaciones públicas. Por lo tanto, hice una especie de entendimiento y explicación de lo que se había dicho ya en el contexto anglosajón, sobre todo de la explicación de la International Relations de Inglaterra. También si decimos, bueno, cuando alguna vez se habló de relaciones públicas en algún documento, bueno, el elemento de publicus siempre ha sido un elemento utilizado. Por ejemplo, el primer documento que se establece fue en el año 954, pero hablaba de publicus, no de relaciones, por supuesto, ¿no? También han habido otros que han hablado de los públicos o stakeholders, que hacen una explicación larga, pero el tema este también hay que decir que los fenómenos colectivos, los que primero trabajaron este fenómeno fue Gabriel Tarde, Gustave Le Bon. Este es el tema de fondo. Pero estamos entrando en el siglo XX, ¿no? Y es una cuestión clara y concreta, pero en la idea de qué pasaba, por ejemplo, en los años 60, había Alfred Sauvy, que era un politicólogo que decía: la información convierte a los súbditos en ciudadanos. Esto es un tema interesante. Convertir a los súbditos en ciudadanos mediante la información. No habla en absoluto de comunicación. Este es el tema de fondo, ¿no? También Dewey hace una distinción entre público y masa. El público es un grupo de personas que se enfrentan a un tema o problema común. Es una face a similar problem, que dicen los anglosajones más tarde. Reconoce que el problema existe, recognize the problem, se organiza para hacer algo con respecto al problema. O sea que hay unos elementos que se van ya acumulando a fin y efecto de analizar más académicamente toda esta cuestión para ver estos temas por dónde anda. Bueno, estos serían unas visiones un poco amplias y también había autores posteriores como Mariano José de Larra, que decía: ¿quién es el público donde se encuentra? Este era un escritor, era un periodista, pero no nos hablaba desde un punto de vista sociológico, lo hacía desde las preguntas clásicas que puede hacerse un periodista con referente a un público. ¿Quién es el público y dónde se encuentra? Esto continúa siendo todavía fundamental, ¿no? Sea filosóficamente o sea periodísticamente. También, si queremos ver algunos aspectos desde el punto de vista, hay públicos que les gustan unos temas concretos, hay públicos interesados en un solo tema o monotemas, también hay públicos que son politemáticos, pero esto, cuando se hacen investigaciones con respecto a los públicos, se analiza y se investiga y se ve en qué puntos coinciden, en qué puntos no coinciden, porque de cara a hacer una acción determinada, este elemento también es interesante a tener en cuenta, ¿no? También cuando hablamos de la cuestión de los stakeholders, que esto también ahora está muy de moda, pues hay que decir que este tema empezó a funcionar a partir de un artículo que hizo un tal Enshoff y un tal Freeman en 1979, y explicaba la idea de stakeholder management, y decía que era un estudio del caso sobre una cervecera
que estaba centrada en Filadelfia. Bueno, pues muy bien, pero decía stakeholder management, es decir, pues ya te está hablando de cómo hablar, cómo dirigirse, cómo trabajar los públicos, te está diciendo, stakeholders, ¿no? Y en definitiva, el stakeholder es aquel grupo que con su conducta colectiva puede afectar de forma indirecta a una organización que no está bajo el control de la misma. Pero claro, aquí, como vemos, se refiere mucho a organización. Pero el individuo también tiene sus stakeholders. Imaginaros el caso de un doctor en medicina o imaginaros un político y cuando está promoviéndose él a nivel personal, o un abogado. Están trabajando la idea individual, no la idea de grupo ni de organización, evidentemente. Bueno, son cuestiones claras. En este aspecto, claro, lo importante es determinar los diferentes públicos. Los públicos siempre han de buscarse de entrada la dirección y luego podríamos decir, a partir de la dirección, ¿qué públicos podemos entender? Pues si hablamos de una universidad o institución cultural, pues tenemos unas dinámicas. Si hablamos de un organismo o servicio de una institución pública, tenemos otros públicos. Y si tenemos una empresa agrícola, industrial de servicios, tenemos otros públicos. Son tres dimensiones muy claras de los públicos. Esto está en un libro de las relaciones públicas o en mi tesis doctoral, que puedes bajarlo, corría por la web, me dijeron, ¿no? Pues por lo tanto se puede bajar. Es un libro de cubiertas verdes, publicada por la Autónoma hace tiempo. ¿Qué más? Bueno, si hay algún debate en Estados Unidos sobre el tema de las organizaciones públicas, en el siglo XX, en 1990, año 2000, pues había un debate que se hablaba de amalgama de identidades o melting pot. Se hablaba del cultural pluralismo, que existencia de diversas culturas sin que domine ninguna de ellas, o la anglo-conformity o americanización pura y dura. Bueno, hay diferentes formas de verlo. Lo importante es que siempre nos encontramos que hay organización, y en esa organización se parte el hecho de hacerlo bien y hacerlo saber, y esa organización hay que añadir la información por un lado y la comunicación por otro. O sea que el hacerlo bien y hacerlo saber continúa apareciendo. ¿Qué ocurre también con los públicos? Bueno, podemos tener personalidades físicas, que pueden ser públicas o privadas, personalidades jurídicas, por ejemplo, las organizaciones, asociaciones de empresas, fundaciones, instituciones, sindicatos, que a la vez en estas asociaciones o fundaciones o lo que sea, pueden ser también públicas o privadas. Los ejecutores, bueno, los ejecutores siempre son los mismos, en dos versiones. Los internos, por ejemplo, adscritos o integrados, los adscritos son los que trabajan en una empresa, los que se pueden contractar son los externos, gabinetes de comunicación, o también podemos saber los jurídicos, que pueden ser configuraciones de tipo empresarial amplia. Los sujetos receptores tipificados como públicos son los de siempre. Lo importante es entender que hay unos públicos internos y unos externos. Luego colgaremos los públicos que hagan falta, porque también hay públicos que aparecen y desaparecen, pero siempre son o internos o externos. Este es el tema de fondo, es la base y la raíz. También hay cuestiones que pueden ser más o menos interesantes, pero no sé si tal vez querrías que habláramos de algunas cuestiones más concretas en el sentido amplio. Sí, definitivamente. Primero, agradecerle por este repaso histórico que todos los relacionistas públicos deberíamos conocer, pero quizás no hemos tenido la oportunidad de poder acceder a toda la literatura, a toda la científica, a todo lo que se ha escrito, a una investigación tan profunda, y en ese sentido, gracias por darnos el dato de que su tesis doctoral se encuentra en la web y que la podemos descargar, porque es importante, ¿no? Es importante poder conocer, o sea, no saber, no escuchar, ¿no? Y olvidar, sino de hacer conciencia de la naturaleza y de todo de qué son las relaciones públicas y para qué existen, ¿no? Porque justamente uno de los objetivos de Café PR es aclarar, ¿no? Todas las dudas que se tienen sobre lo que son las relaciones públicas y cuáles son sus campos de acción, porque a pesar de tantos años
seguimos, vamos a la empresa, vamos a las instituciones públicas y todavía nos limitan a ciertos roles que no son todo lo que hacemos, ¿no? Entonces, este recorrido histórico tan detallado, tan prolijo, que usted nos ha hecho, definitivamente nos va a ayudar muchísimo a todos los relacionistas públicos y a todos los seguidores de Café PR para que puedan recordar, refrescar, conocer quienes no saben y dar a conocer a los líderes de las organizaciones, a los hijos, porque ellos tienen que saber que están bien, ¿no? Entonces, en este sentido, doctor, ¿qué recomendación nos daría para poder, ya que nosotros somos comunicadores y con una gran, nuestra carrera con una gran dosis de persuasión, en esencia también es persuasiva, para que nos puedan entender mejor los directivos de las organizaciones, lo que son las relaciones públicas y cuáles son sus campos de acción, su esencia, su naturaleza? De entrada hay una cuestión muy clara, ¿no? Normalmente, cuando una empresa va a un profesional o a una agencia de relaciones públicas o de comunicación, que ahora todos se llaman comunicación, es porque tiene algún problema. Entonces, en función de ese problema, que puede ser detectado por nosotros, es donde empezar a explicar qué se puede hacer. Porque claro, cuando uno tiene un problema, toma medicinas. Si no tiene dolor de cabeza y no le pasa nada, no toma medicinas, no toma pastillas ni nada, ¿no? ¿Qué ocurre? Que entonces, claro, en el momento que nosotros hacemos un planteamiento para solventar su problema, nos entienden más. Si no es así, es más difícil. No obstante, también a veces hay una empresa que dice, bueno, es que tengo la competencia que hace relaciones públicas. Pues, ¿qué podemos hacer? Bueno, presentarle, estudiar el caso y presentarle después de un estudio un ejemplo de lo que se puede hacer, por ejemplo. Entonces, ahí lo que puede surgir es que detectemos problemas en esa organización que podamos ir arreglando poco a poco. Porque claro, si es un problema grande nadie lo arregla fácilmente. Hay que ir poco a poco. En la medida que nos van viendo que les vamos solventando problemas, es cuando entienden mejor el tema. Porque es lo de siempre. Es decir, ¿quién va al médico? El que se encuentra enfermo. Si no, no va al médico. Pues esto pasa un poco lo mismo. Es decir, los que hemos hecho una dinámica profesional y académica, jugamos, claro, con cierta ventaja. Pero claro, también, por ejemplo, pensemos qué hacía Bernays, por citar a alguien. Bernays tenía unos estudiantes en prácticas en su agencia y les hacía que en una página les hicieran esquemas de los libros que se ponían de moda, de sociología, ciencia política, lo que sea. Y entonces él se lo aprendía, iba a las empresas y claro, siempre salía como gran connoisseur. Pero claro, esto es un poco lo de siempre. Pues también hay con mucho cuidado que al hacer informes, hagamos informes que lo sepan entender y tratar también de ponernos un poco en su lenguaje. El conocimiento muchas veces está para no hacerlo servir, porque en la práctica te puede provocar algunos problemas. Es decir, no hay que ir de sabio por la vida, hay que ir a arreglar problemas que es por lo que te llamen. ¿Por qué uno lleva el coche al garaje? Porque se le ha estropeado algo. ¿Por qué te llaman a ti? Porque tal vez en la organización se les ha estropeado algo, ¿no? Pues hay que ser un poco hábil en este sentido, que es también una teoría desde la estrategia del management, en definitiva. Así es. Doctor, usted menciona justo en su tesis doctoral que las relaciones públicas son aceleradoras de la realidad. ¿Por qué? ¿Cuál es ese factor acelerador de la realidad de las relaciones públicas? El factor acelerador quiere decir ir siempre un paso por delante. Es decir, tanto sean los problemas como las cuestiones, es ir siempre un paso por delante. Nunca 3, 4, que entonces ya nos perdemos. Un paso por delante de lo que está ocurriendo. Porque es la forma de sintonizar. Es decir, en los programas de radio, por mucho que lo intentes, si no colocas la adecuada onda FM con la radio correspondiente, no va a sintonizar nada. O sea, hemos de ir con mucho cuidado para saber sintonizar. Y si no sintonizamos, nos lo hemos de hacer mirar. Esos son los aspectos de la realidad. La realidad quiere decir, debemos ser realistas con lo que toca. Y hoy en día, si aparece una empresa que nos habla de stakeholders, pues hablamos de stakeholders, no hay ningún problema. Por ejemplo, os contaré una anécdota
de que en los congresos que íbamos internacionales con Jim Grunick, pues siempre que alguien empezaba a hablar de stakeholders, nos mirábamos y nos sonreíamos, ¿no? Pero entonces decíamos, pues muy bien, por los stakeholders, ¿no? Y nos quedábamos tan anchos. Pues claro, si a la gente le gusta utilizar esa tecnología, utilicémosla, ¿no? Pues esto es ser práctico también en este sentido, ¿no? No empezar a entrar aquí en trifulcas conceptuales que no tienen ningún sentido. Lo importante es que sepamos resolver los problemas y dar a cada organización o a cada individuo que necesita de la aplicación de las relaciones públicas las soluciones más adecuadas, más económicas y que sean también susceptibles de ser entendidas, eso siempre, ¿no? Justamente, doctor, y le iba a hacer esa pregunta, ¿no? Porque a veces cuando estudiamos y terminamos el doctorado y tenemos toda la información, queremos pues defender la terminología y nos olvidamos que también nosotros hemos trabajado en organizaciones y que a veces no se puede aplicar tal cual la teoría a la práctica exactamente, hay que buscar solucionar, ¿no? Y queremos entrar en discusiones sobre la terminología, pero también, y un poco la pandemia, bastante la pandemia, a mí un poco me ha bajado las revoluciones y he tratado de procesar un poco más en ese sentido, porque tenemos que integrar, tenemos que conciliar y como usted dice, solucionar problemas. Hay una pregunta recurrente que desde que comenzó Café PR me hacen, yo siempre he contestado remitiéndome a sus publicaciones porque en más de una ocasión usted ya lo ha explicado de manera muy clara, que cuál es la diferencia entre los relacionistas públicos, ¿no? Y los DIRCOMs, ¿no? Es un terreno un poco escabroso para algunos, pero yo siempre trato de conciliar porque como usted dice, hay que solucionar problemas, ¿no? Estamos acá para darle una solución a la problemática de las organizaciones. ¿Qué respuesta le podríamos dar a las personas que nos hacen esa pregunta constantemente? Es una pregunta larga, porque esto empezó, el tema de los DIRCOMs empezó en Francia. Resulta que hubo una revista que trabajó sobre temas de publicidad, sobre temas de marketing, relaciones humanas y también sobre temas de prensa. Y encontró que había lo que habla más, y organizó varios congresos y reuniones y seminarios, pero donde se apuntaba más gente era en aquellos ámbitos donde había periodistas trabajando en empresas. Claro, un periodista que trabaja en una empresa no se puede llamar director de periodismo, ni director de prensa, ni director de difusión. Entonces buscaron un sistema de editores de comunicación. Era la forma de que un periodista podía elevar su estatus a la categoría de directivo. Por eso viene DIRCOM. Entonces, ¿qué ocurrió? Como tuvieron mucho éxito en este ámbito, pues bueno, esto se extendió. Empezó en Francia, pasó por Madrid sobre todo, y esto fue el que era un periodista que ocupaba temas de dirección de prensa del Banco de Bilbao. Ojo. Y entonces, claro, se generó toda esta nueva dinámica. Entonces, claro, está todo muy mezclado. Pero el director de comunicación, lógicamente, en muchas ocasiones no tenía ni idea de relaciones públicas. Luego, si ha sido hábil, ya se ha ido manejando. Pero eran periodistas que trabajaban en ámbitos de las organizaciones o de las empresas y querían tener un cargo de directivo. Este es el tema de fondo. De ahí surgió el DIRCOM. Claro, esa es la historia. Un Ahora, artículo, no sé en dónde está, no sé si corre por la web, que explico la historia con pelos y señales de este proceso, sí, sí, porque me lo pidieron en un congreso. sí, sí, de hecho lo he leído y le hacía la pregunta justamente para que sepan todos que hay una fuente para conocer la historia, porque en la historia está la luz, ¿no? En la Claro. historia está la luz. Por ejemplo, aquí en Perú, también cuando convocan en algunas instituciones del Estado, ¿no? Colocan DIRCOM y cuando uno lee las funciones, son funciones de relacionista público, ¿no? Entonces, igual cualquier persona, un periodista o un relacionista público, con tal que esté colegiado, porque acá existen los dos colegios, pueden ir, pero bueno, allí yo creo que da para largo el debate, pero es importante que todos conozcan el origen del término, ¿no? Siempre habrá esa situación, pero ahora también han inventado los DIRCOM digitales.
O sea que siempre hay un elemento nuevo. O el Chief Executive Officer. Bueno, todo el mundo va inventando siglas y luego hace una asociación. Hace una asociación, luego montan sus congresos y sus premios, porque siempre es igual, ¿no? Montan la asociación, vemos quién paga el qué, luego hacen sus congresos y después sus premios. Bueno, es lo de siempre, es un estándar de montar desde el punto de vista de relaciones públicas una organización. ¿Eh? El tema del periodismo es un tema que cualquiera puede ser periodista hoy en día. ¿Por qué? Porque tú vas a un periódico y te contrata para escribir, pues te hace un carnet de prensa del periódico. Y la realidad es que los colegios oficiales sirven para poco. Esta es la gran cuestión, ¿no? Y también en relación, las empresas contratan a quien quieren. Y si una empresa le pone DIRCOM, pues le pone DIRCOM. Y si le pone director de relaciones exteriores, pues lo pone y se queda tan ancho. Ya que he dicho esto de relaciones exteriores, me acuerdo que cuando el año 70 y algo estuve trabajando para el Salón Internacional del Automóvil de Barcelona, yo puse, bueno, coordinador de relaciones públicas y me dijeron, no, es que el que lleva protocolo esto ya se lo pone, póngase usted otra cosa. Me puse coordinador de relaciones exteriores. Yo hice lo que tenía que hacer. Por lo tanto, lo del nombre es lo de menos. Lo importante es la actividad y resolver problemas, ¿no? Claro, claro, definitivamente, doctor, resolver el problema, porque a veces nos entrampamos en una discusión de la terminología y el problema está allí, llegan las Claro. crisis, no prevenimos, que básicamente también una de nuestras funciones es la prevención, ¿no? Y luego nos dicen que no somos efectivos, que no somos efectivos. Doctor, otra pregunta recurrente, y lo hago porque en el mundo académico constantemente lo preguntan, ¿no? La diferencia entre relaciones públicas, yo sé que también tiene publicado sobre eso, pero me gustaría que lo escuchen de sus labios, la diferencia entre las relaciones públicas y la comunicación organizacional. Bueno, pues cuando tú estás organizando algo entre una organización, puedes poner el nombre que quieras, comunicación organizacional u otra cosa. Pero claro, ¿qué se pretende con esa comunicación organizacional? ¿Qué objetivos tiene? Esta es la contestación real. Porque si no te dicen qué vas a hacer, queremos que haga comunicación organizacional de presentar nuestros productos. Bueno, pues ya está. Esto le pondrán el nombre que quieran. Por ejemplo, hoy en día se habla de marketing, ¿no? Bueno, pues resulta ser que hoy se habla de marketing y hablamos, decimos mercado, ¿no? Muy bien. Pues ya en el Mediterráneo, en la época de los fenicios, había un concepto que era que estaba en una población cerca de Rosas, que el nombre que le pusieron, ahora no sale el nombre, pero que quería decir mercado en fenicio. Por lo tanto, el nombre de marketing también es un nombre nuevo. Antes no existía el concepto de marketing, pero sí que comerciaban, vendían y compraban. Y el concepto de mercado existía, porque el concepto de mercado sí que incluso existía en las lenguas muertas. En cambio prevalece la que está en inglés, marketing. O sea que estamos siempre en lo mismo, ¿no? Bueno, pues esto son cosas que suceden. Por lo tanto, si hoy dicen comunicación organizacional, o las organizaciones quieren decir que de entrada ya entienden el concepto de organización, que esto hace unos años no pasaba. Cuando el gente decía, bueno, hablaremos de organización, pero leen ustedes antes unos libros de Max Weber. Bueno, ¿pero para qué leer a Max Weber? Porque es el que hablaba de Berman, que quiere decir en alemán organización. Porque habían dos conceptos en aquella época que luchaban entre sí, el de asociación y el de organización. Y acabó triunfando la de Berman, que quiere decir organización. Esto ya viene de la sociología de Max Weber, ¿eh? Siglo pasado, principios. O Así. sea que dentro de unos años igual cambian. Y tal vez dentro de unos años digan comunicación organizacional digital, claro, o tecnológica. Soy comunicador tecnológico, pues puede pasar. El que quiera puede montar una asociación de comunicador tecnológico y encontrará una nueva salida. Claro. Todo se Todo así. reinventa. Sí, Hay de hecho la creatividad también, ¿no? definitivamente sí. Doctor, usted nos compartió una definición de relaciones públicas. A lo largo de los años y después de todo lo que ha vivido y lo que ha seguido estudiando, ¿la dejaríamos igual? ¿Le quitaría algo? ¿Le añadiría algo?
Bueno, ahora actualmente todo el mundo que está en temas de información y comunicación añade el tema digital, lógico, porque evidentemente los medios clásicos como prensa, radio y televisión ahora están encontrando grandes problemas para sobrevivir por todo el tema de los sistemas digitales. Por ejemplo, uno utiliza cualquier sistema digital o un WhatsApp o lo que sea, pues ya te colocan publicidad allí. Entonces, con el tema de los cookies, dígame usted, ¿acepta los cookies? Pues ya le estás dando información. Y entonces lo que hacen los grandes centros de elaboración de datos es que cuando uno tiene siempre X consultas, que los cookies lo dicen, este siempre está consultando sobre vino, sobre salmón, sobre lo que sea, sobre viajes, pues ya te ofrecen publicidad sobre esto. Porque hoy en día la publicidad se mueve mucho en función de las necesidades que la gente explica indirectamente a través de los medios digitales, los famosos cookies. Claro que sí. Doctor, Así de simple. ya para Pero terminar, claro, dígame, dígame, le no, estamos no, escuchando. que en una organización también, no, que en una organización tendríamos que, cuando estudiamos los públicos, también tendríamos que ver los públicos qué elementos digitales de esa organización utilizan. Porque claro, hay que buscar un sistema de información barra comunicación, la información o la comunicación en función de lo que utilizan y usan los públicos. Esto es así, ¿no? Porque además ahora también los públicos también se dividen por años, por edades, porque los que tienen cierta edad no tienen nada que ver con lo que utilizan otros. O sea, ahora tenemos ya, los niños ya son pequeñitos, van en el cochecito y ya les ponen un móvil para que se distraigan, ¿no? Pues esto genera unas dinámicas diferentes que irán cambiando. Definitivamente, y conocerlos porque todavía por más que pasamos por la universidad y que nos especializamos y estudiamos los N diplomados, llegamos y caemos en lo mismo, ¿no? De escuchar al jefe, al directivo y decir, vamos a usar esto, sin escuchar al público, ¿no? Se emplea el medio, no el medio que consume, sino el medio que queremos nosotros como organización, y eso está totalmente fuera de la realidad. Lo que pasa que el jefe dirá este medio, pero el tema está, esto es producto de un estudio o que tiene un amigo que trabaja en ese medio, es por decir algo, ¿no? Bueno, pues hay que analizarlo esto. Decir, mire, usted quiere decir esto en este medio, pero de nuestros públicos solamente lo ve el 20%. ¿Qué hacemos con otro 80%? Pues ya, bueno, ¿y esto cómo se puede arreglar? Pues utilizando los medios que nuestro público objetivo utiliza. No se puede ir contracorriente, claro. Esa es la cuestión. Lo que ocurre que una cosa es el conocimiento que tienen los jefes y los líderes, ¿no? Del tema, y si hablan por boca propia, boca prestada, o están imaginando algo que quién sabe qué, ¿no? Pero claro, estos líderes que son un poco improvisados caen pronto, claro, a no ser que sea el hijo del dueño de una organización, ¿no? Pero si no, la cosa está muy mal, ¿no? Y claro, la gente lo que mira son los resultados. Esto es lo que hay que hacer. Pero siempre hay que decir que el año pasado pasó esto, esto y esto. Pues nosotros podemos investigar y decir, podríamos mejorar estos resultados informativos barra comunicativos haciendo esto otro. Probémoslo. Ya está. Y si quieren se prueba y si no, no. Pero claro, con esto ya demuestras que el jefe pues no está en órbita y entonces dicen, bueno, esto está muy bien, ¿no? Pero bueno, luego vamos a almorzar y lo comentamos los dos. Ya trata de sacarse del grupo de trabajo para ponerse al día al jefe, normal. Claro, ¿no? Y de allí la importancia de la investigación, ¿no? De la evaluación para poder Sin tener duda. justamente ese sustento. Ahora existe ya una asociación que se ocupa sobre todo de la medición en relaciones públicas. No recuerdo el nombre, pero desde hace años que está funcionando, ¿no? Y se reúne en Europa varias veces, creo que también ha ido a Estados Unidos, pero claro, ya el tema de las mediciones se puede encontrar francamente a través del Google y otros sistemas, ¿no? Para ver qué están diciendo sobre temas de mediciones. Y además también ya hay una gran competencia entre mediciones de los efectos de la publicidad entre asociaciones y agencias, porque las agencias también tienen sus más y sus menos, hay épocas de concentración, épocas de que no, pero ahora ya las agencias se pueden hacer de todo, hacen, y si no se especializan, si tienen suficientemente volumen para especializarse. Pero ahora
Últimamente, Abbas ha comprado Tinkel, parte de Tinkel. Tinkel es una agencia que está muy especializada, incluso es española y tenía una agencia en Singapur, ¿no? Tenía una agencia en Singapur, claro, esto cómo se come, pues pasa. Y entonces Abbas ha comprado, no sé si el 70 o el 60%. Y esto lo sé porque resulta que era el exalumno mío el que ha vendido la agencia. Y yo hace años ya le dije, lo más importante que puedes hacer es ahora vender tu agencia que la tienes bien situada. Porque claro, el valor es él, no es solo la agencia, ¿no? Claro, todo esto son temas de gestión. Y ella me decía, oye, qué razón que tenías y me ha ido muy bien todo esto. Vamos a pedirle muchos consejos, muchas recomendaciones, doctor, para que nos Bueno, vaya igual de algunos habrá. bien. Y ya para terminar, doctor, justamente, ¿qué recomendación nos daría a todos los relacionistas públicos que nos están viendo? Porque además, no solamente nos ven relacionistas públicos, sino también emprendedores que por allí se animan a contratarnos, ¿no? Para poder realizar una gestión efectiva. Bueno, hay algo que es fundamental, es estudio, estudio, estudio. Eso es así. El tema está de que continuamente hemos de estar actualizándonos y saber lo que está pasando. Hay que ir a algún congreso de vez en cuando, incluso a los temas, no sé. Últimamente estoy también vinculado a una universidad online y esta universidad online da cursos en Derecho, en ADE y otras cosas. ¿Y qué ocurre? Que hemos hecho un sistema de que la gente estudia, si quiere, solo una asignatura al año, porque trabaja y está en cualquier sitio, y esto lo hace online. Con eso quiere decir Cuéntenos, que hemos cuéntenos, roto un poco doctor. esquema Cuéntenos universitario. cómo hacemos si queremos inscribirnos. Bueno, no, lo que pasa que de momento no, la comunicación no se empezará hasta el año que viene. Ok, Pero, por ejemplo, os explicaré una cosa. De la Fundación Universitaria de Relaciones Públicas, que hay una Escuela Superior de Relaciones Públicas, adscrita a la Universidad de Barcelona. Y como es una fundación, nosotros el objetivo es crecer y hacer crecer. Entonces, hace ya años dijimos, hace 4 años dijimos, sería interesante tal vez ir digitalizando los cursos. ¿Qué quiere decir esto? Normalmente cada 6 años hay que pasar un control de calidad de las titulaciones universitarias. Y dijimos, si lo tenemos digitalizado todo esto, a la hora de analizar lo que estamos haciendo, quedará ya automáticamente explícito o consultable. Y luego vino la pandemia y entonces ¿qué pasó? Que no hemos parado los cursos porque estaba todo digitalizado. Pero tuvieron que ponerse en órbita tanto los profesores como los alumnos porque estaba digitalizado. Y entonces, en función de esto, que fue un éxito en su momento, porque éramos pocos los que en España teníamos los cursos digitalizados. Y seguimos dando cursos como si nada. Pero el problema incluso fue para los profesores, ¿no? En muchos casos. Y luego, viendo este tema, entre varias fundaciones decidimos crear una universidad a distancia, digital, con sede en Andorra, en Sant Julià de Lòria. Y ahora este pueblecito de Andorra, Sant Julià de Lòria, se llama Sant Julià de Lòria, Universidad, Ciencia y Tecnología. Es el paso adelante que hemos dicho antes, ¿no? claro, Estratégicamente siempre un paso adelante. ¿Eh? qué lindo, doctor. Estaremos a Muy la bien. expectativa para poder, nosotros ya que es online, no podemos cruzar, ¿no? Pero sí podemos conectarnos, así es que yo lo estaré molestando para obtener la información y que tantas personas puedan acceder y seguir capacitándose, porque la pandemia nos ha demostrado que el rol del relacionista público es fundamental. Estábamos como que ocultos, al menos acá en el Perú, no nos miraban, solo roles operativos, pero se dieron cuenta que éramos necesarios, pero como usted dice, tenemos que estar capacitados para no patinar, para no equivocarnos. Seguir Equivocarnos nos empezando. vamos a equivocar, pero lo Claro. mínimo, pues, ¿no? Yo en los temas de relaciones públicas ya hago poco porque dejo que los jóvenes ocupen su espacio, ¿no? Entonces me he dedicado a más cosas más sofisticadas como esto de crear una universidad digital, ¿no? Ah, Pero sí. bueno, no hemos dejado de hacer cosas, ¿no? Y claro, y esta universidad, lógicamente, pues la hemos presentado en las instituciones, etcétera, etcétera, y hacemos una labor que en definitiva ayuda a ciertas personas que están en cualquier sitio de España, por remoto que sea, mientras tenga un sistema digital, puedan utilizarlo y formarse, porque la formación ahora es continuada. Y
uno sale de la universidad y ha hecho un paso más, pero no ha hecho el paso que hace cada año. Cada año un paso adelante. Y estudiar, estudiar, estudiar. Los que tenemos esta deformación no nos preocupa. El problema son a los que les cuesta tener esta deformación, ¿no? Pero bueno, digamos que en la deformación profesional haces un poco lo que has ido haciendo siempre. Eso de ir un paso por delante. Así de simple. Qué linda noticia nos ha dado, doctor, y la verdad nos quedamos muy contentos con esta información que nos da. Y de verdad le agradecemos por haber estado con nosotros, por haber compartido tanto el día de Súper. hoy. Ha sido un Muchas honor gracias. tenerlo aquí. Usted, una persona tan importante, una eminencia de las relaciones públicas, tanto del Uy, ámbito vaya por académico eso, ¿eh? como profesional. Sí, 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 un referente que ha influido además tanto en la formación de la teoría de relaciones públicas de la corriente latinoamericana, que todavía ahí estamos empujando y tratando de producir, ¿no? De, de avanzar, porque es una profesión con tanto potencial, con tanto poder, que el día que todas las organizaciones se den cuenta, o al menos muchas, yo estoy segura que las cosas van a empezar a marchar mucho, mucho mejor. Muchas gracias, doctor Noguero, por habernos acompañado el día de hoy. Hasta pronto y hasta siempre. Que no decaiga. Ánimo. Gracias, doctor. Hoy un Vaya café que. inolvidable, emotivo, lleno de admiración. Luego de haber escuchado al doctor Noguero, no tengo nada más que decir, solo seguir agradeciendo su generosidad y su aporte constante al conocimiento y crecimiento de las relaciones públicas. Y si quieren conocer más de manera simple y clara cuáles son los campos de acción de las relaciones públicas, no olviden visitar nuestra plataforma www.solorsanocapacitacion.com y la fanpage de Marita y ahora nuestra página de Solórzano Capacitación. Como siempre, nuevamente un agradecimiento especial a Cani Café, nuestro aliado estratégico que sigue con nosotros este año, y a ustedes, nuestro público, que esperamos que nos sigan acompañando jueves a jueves para compartir su café PR. Chao. Chao.